Bueno, This meeting is being recorded. bienvenido Pablo. Sabes que nos va a hablar de una regla de Peri para hacer infinito. Así que muchas gracias Pablo por hablar acá y puedes empezar cuando quieras. Bueno, gracias por la invitación a mi casa, que este seminario. Voy a hablar de un resultado que me pone muy contento. Es realmente un tema en el que estoy muy contento de estar trabajando. Este es un trabajo en conjunto con Ivan Penkov. Y es un resultado básicamente de teoría de representaciones, de la teoría de representaciones de un álgebra de Lie de dimensión infinita, que es esta álgebra GL infinito. Bueno, entonces voy a tratar de explicar un poco el título de la charla. ¿Sí? Entonces, para eso, primero lo que voy a hacer es contarles qué es la regla de Pieri clásica, o sea, para un álgebra de Lie de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, voy a empezar hablando de la regla de Pieri para el álgebra de Lie GLN. ¿Sí? No lo dije, pero en esta charla voy a trabajar siempre sobre los números complejos. Todo funciona básicamente igual si en lugar de los complejos agarran cualquier cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero. Bueno. Entonces, la regla de Pieri es un resultado sobre representaciones de dimensión finita del álgebra del IGLNS. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno hace cuando uno trabaja con estas cosas es fija dos cosas. Fija una subálgebra que se llama subálgebra de Cartan, que está metida dentro de otra subálgebra que se llama la subálgebra de Borel, que es una subálgebra de GLN. Esta de acá es la subálgebra de matrices diagonales. ¿Sí? La subálgebra de Borel es la subálgebra de matrices triangulares superiores. ¿Sí? Y GLNDC es el álgebra de Lie de matrices de n por n. Y acuérdense de estos nombres. Esta es la subálgebra de Cartan. Esta es la subálgebra de Borel. ¿Sí? Esos nombres van a aparecer varias veces en esta charla. Bueno, entonces imagínense que yo agarro dos representaciones que se van a llamar, por motivos que ya van a ver, L y F. Empecemos por tomar una sola. Tomo una representación de mi álgebra de Lie de dimensión finita. ¿Sí? Representación simple. Bueno, entonces, por la teoría de representaciones de álgebras de Lie que existe desde hace por lo menos 100 años, sabemos que esta representación se escribe como suma directa de esos espacios de peso. ¿Sí? El espacio de peso acá es, fíjense que el peso es un elemento del dual del álgebra de matrices diagonales. ¿Sí? Entonces, este espacio es el conjunto de los vectores de mi representación, tales que cuando le actúo por una matriz diagonal, esa matriz actúa de manera diagonal. ¿Sí? Y el autovalor de actuar por esta matriz diagonal está dado por el elementito este mu. ¿Sí? Mu agarra una matriz diagonal y me devuelve un numerito. Entonces, estos son los autovectores de la subálgebra de Cartan que tienen el autovalor que me dice este elementito mu. Bueno, de hecho, a esta representación se le puede asociar lo que se llama su peso máximo, que es uno de los pesos estos de acá, ¿sí? Que cumple con unas cuantas propiedades. La única que nos interesa es que esto de acá, que es lambda de E11,
es mayor o igual que lambda 2, mayor o igual que lambda 3 y así. Y esto es una biyección, ¿sí? Cada vez que me dan una representación simple de dimensión finita, va a tener un peso máximo de esta pinta. Y cada vez que me dan un peso de esta pinta, voy a tener una única representación simple que tiene esto de peso máximo. ¿Sí? Esto es ultra clásico. Entonces, si me dan otra representación, ¿sí? Si f es otra representación simple de dimensión finita, entonces hay un teorema de Hermann-Weyl que no dice esto, pero lo implica. Dice que este producto tensorial, como estoy trabajando arriba de una álgebra de Lie, la álgebra envolvente es una álgebra de Hopf, entonces el producto tensorial de dos representaciones es una representación otra vez. Y lo que dice el teorema de Weyl es que esto es semisimple. ¿Sí? O sea, es una suma directa de representaciones simples de dimensión finita. Bueno, entonces, problema, ¿sí? ¿Qué representaciones simples aparecen ahí? ¿Y con qué multiplicidad? Pablo, ¿crees que te paremos ahora o después? No, sí, decime. No entendí lo que dijiste del álgebra de Hopf. Si vos tenés una álgebra de Hopf, el producto tensorial de dos módulos es otra vez un módulo sobre esa álgebra. Ah, sí, 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 perfecto. Eso. El álgebra No, envolvente de una álgebra de Lie es una álgebra de Hopf, así que el producto tensorial de dos módulos es otra vez un módulo. está perfecto. Y no, y que esa álgebra de Hopf es semisimple. No, no es semisimple esta álgebra de Hopf. Ah, ¿no es? No, su categoría de representaciones de dimensión finita es semisimple, que Ah, no es lo dimensión mismo, porque no finita. son todas sus representaciones las que son semisimples. Claro. No, 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 claro. Está. De hecho, el teorema de Weyl lo que dice es justamente que la categoría de representaciones de dimensión finita, donde la identidad actúa por una constante, esa categoría es semisimple, pero no toda la categoría de módulos del álgebra. Ajá. Ah, bueno, Eh, bueno, bien. gracias. Bueno, entonces este problema, ¿sí? Este problema tiene una solución general, es un problema de combinatoria, ¿sí? Hay que resolver un problema de combinatoria, las respuestas son unos numeritos. La solución general es lo que se conoce como la regla de Littlewood-Richardson. Es un resultado súper importante y bastante complicado de demostrar. Pero hay un caso particular que es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, ese caso particular que se conoce desde hace mucho tiempo es la regla de Pieri. ¿Sí? La regla de Pieri dice qué pasa cuando la segunda representación es de un cierto tipo muy particular. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta representación es una potencia simétrica o una potencia exterior de la representación natural? ¿Sí? GLN actúa sobre CN de la manera obvia por multiplicación de matrices y otra vez por construcciones básicas de álgebra de Hopf. Las potencias exteriores y simétricas de esta representación son otra vez representaciones de mi álgebra de Lie. Y la regla de Pieri dice qué pasa, responde a esta pregunta de acá, en estos dos casos particulares. ¿Sí? Son dos familias de representaciones para las cuales esto se sabe. Entonces, lo que dice es que, bueno, acuérdense que nuestra representación tiene un peso máximo. ¿Sí? La primera tiene un peso máximo, que es lambda, y la estoy tensorizando
con alguna f. ¿Sí? Entonces, bajo esta hipótesis, lo que ocurre es que esto es semisimple y los módulos que aparecen son de la siguiente pinta. Primero, cada simple aparece exactamente una vez. ¿Sí? No hay multiplicidad. La multiplicidad de todas estas representaciones es uno. Y dos, este peso se elige dentro de algún conjunto que yo le puse este nombre. Sí, ya es parte, es nuevo, digamos, nunca lo vi escrito así. Y simplemente les tengo que decir quién es este conjunto. ¿Sí? Entonces, la versión más fácil es qué pasa cuando la representación esta es la potencia simétrica. ¿Sí? Entonces, los únicos pesos que tengo que agarrar son pesos que aparecen adentro de esta potencia simétrica. ¿Sí? Eso quiere decir, esto de acá, el soporte, son los pesos que aparecen ahí adentro. ¿Sí? Las componentes de peso no nulas de esta representación. Son finitas, esta representación es de dimensión finita. Y lo único que tienen que cumplir es que lambda más mu sea el dominante. Dominante es esta condición de acá. ¿Sí? Acá la condición está escrita para lambda, pero en este caso se la pido a mu. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que lambda i más mu i tiene que ser mayor o igual que lambda i más uno más mu i más 1. Y en el caso de las potencias simétricas, tengo una condición parecida que dice que tengo que elegir algún peso de los que aparecen en la potencia simétrica esta. Pero la condición ahora es un poco distinta. Dice que esto tiene que ser mayor o igual que esto. Sí, es una condición más o menos parecida. Nada, es una condición sobre los pesos, nada más. Bueno, entonces, este es un caso particular del problema ese que yo decía de calcular las multiplicidades, que está completamente resuelto. ¿Sí? Y esto se conocía mucho inclusive antes de que Weyl demostrara su teorema de semisimplicidad. ¿Alguno de estos conjuntos puede ser vacío? No, es una Claro, muy buena pregunta. Estos conjuntos nunca son vacíos porque, importante, eh, si este es el peso máximo de mi representación F, entonces mu está en el conjunto de Pieri. ok, ¿Sí? Otra manera fácil de ver que el conjunto no puede ser vacío es que este espacio de acá es distinto de cero. Entonces tiene que ser la suma directa de alguienes. Esa suma no puede ser vacía. claro. Pero, eh, pero igual, Pero mu está puede buena esta ser, observación. claro, pero mu puede ser, a lo que iba es, puede ser cero, constantemente cero, no necesariamente. No, porque ese nunca es un peso de alguna de estas representaciones. Está bien, gracias. Salvo que este D acá sea cero, ¿no? Pero en ese caso lo único que está pasando es que... tu pregunta es si alguna vez alguno de estos sumandos es el L con el que empecé. Si se repite el módulo original Exacto, adentro de los sumandos. No, but stay tuned. ok. Ok, entonces, esto es una muy buena observación. Otra cosa que quiero decir es que esta lista de acá, estas dos familias de representaciones que aparecen acá, tienen la siguiente característica, que es que la dimensión de sus componentes de peso es exactamente uno, ¿sí? O cero, bueno, si el peso no aparece en el módulo, pero, este, bueno.
Y estas son casi todas las representaciones que satisfacen esto. ¿Sí? La lista completa de representaciones de peso que tienen esta propiedad, que sus componentes de peso tienen dimensión uno, son potencias simétricas y potencias exteriores de la representación natural y sus duales. ¿Sí? Esa es la lista completa de representaciones. Y hay una regla de Pieri para esas. Uno simplemente toma dual y puede deducir la regla de Pieri para esas representaciones. Entonces, la regla de Pieri lo que hace es, me dice cómo se descompone un producto tensorial de dos representaciones simples cuando una de ellas tiene esta propiedad. ¿Sí? Esta propiedad se llama weight multiplicity free. ¿Sí? Parece que dijera world motherfuckers, pero no, es weight multiplicity free. Y esto de acá, de que las multiplicidades son uno, confusamente esto se llama multiplicity free decomposition. ¿Sí? Entonces, lo que esto dice es que si yo tensorizo una representación con otra que es weight multiplicity free, el resultado es semisimple y multiplicity free. ¿Sí? Ese es como el versito que uno se tiene que aprender. Eso es lo que dice la regla de Peeler. Bueno, entonces este resultado es súper importante dentro de la teoría de representaciones de GLN. Uno lo puede esquivar si quiere, digamos, pero es una herramienta súper, súper útil. De acá salen un montón de ideas que después se usan un montón. De acá salen, bueno, uno puede tratar de generalizarlo para otras álgebras de Lie, ¿no? Esta es la regla de Pieri en tipo A. Hay reglas de Pieri en tipos B, C y D, son menos interesantes. Hay reglas de Pieri en situaciones de dimensión infinita. Y básicamente tratar de entender esas reglas de Pieri llevó a un montón de desarrollos. Está en el origen de las ideas de categorificación, de funtores proyectivos, de funtores de reflexión. La regla de Pieri es el primer paso en un montón de direcciones copadas. ¿Sí? Entonces es como un punto re importante. Bueno, esto es casi la introducción histórica a la charla. ¿Sí? Ahora les quiero decir cuál es el análogo a esta regla de Pieri para GL infinito. Pero para eso tengo que hacer una introducción porque el álgebra GL infinito no, se porta raro, digamos. Tiene algunas cosas, tengo que darles la introducción a la teoría de representación de GL infinito. Entonces vamos a hablar de esta álgebra de Lie. Entonces voy a tratar de dar una introducción medio geodésica a este álgebra. Sí, voy a tratar de hacer un camino de menor distancia hacia el enunciado que les quiero dar. ¿Sí? Entonces por ahí voy a ir un poco rápido en algunos detalles, párenme si lo necesito. Entonces, lo primero que hago es fijo un conjunto infinito numerable que se va a llamar I y está fijo por el resto de la charla. ¿Sí? Y voy a definir las matrices complejas de I por I como el espacio vectorial generado por elementos de esta base, ¿sí? Piensen en esto como una matriz elemental con un 1 en las posiciones I, J y 0 en todos lados, con el producto de matrices, ¿sí? EIJ por EKL es EIL, pero solo si J y K son el mismo número. ¿Sí? Bueno, esto es una álgebra asociativa, es no unitaria, ¿sí? Porque el conjunto es infinito no numerable, entonces la matriz identidad debería ser la suma de todos los EIIs, pero eso esa combinación lineal no está en este álgebra. Pero esta sí es una álgebra asociativa, ¿sí? Este, y como es una álgebra asociativa, puedo armar su álgebra de Lie.
donde el corchete es simplemente el conmutador, y ese álgebra de Lie es la que voy a llamar GL infinito. ¿Sí? Estas dos son definiciones. Este, este es simplemente un álgebra de matrices infinitas con una cantidad numerable de filas y columnas y con un número finito de entradas no nulas. ¿Sí? Eso es lo único que es. Bueno, ¿Importa el orden en I? allá vamos. O sea, en principio no. Si me das cualquier otro conjunto infinito numerable, las dos álgebras de matrices que conseguís son las mismas. Cualquier biyección entre los dos conjuntos te va a definir un isomorfismo de álgebras. Y en particular las álgebras de Lie también van a ser isomorfas. Entonces, esto es independiente, eh, quiero decir, único salvo iso. ¿Sí? No importa el conjunto subyacente. Entonces, si es ordenado, si no es ordenado, no importa. Pero el orden va a jugar un rol ahora en un ratito. Antes de meterme en eso, quiero decir dos cosas. La primera es que voy a tomar como subálgebra de Cartán. Cuando diga subálgebra de Cartán, voy a estar refiriéndome a esto. La subálgebra de matrices diagonales. ¿Sí? Este, y ahora acá sí entra en juego el tema del orden. Si me dan un orden total, a partir de esto puedo definir una subálgebra de Borel, que es la de matrices triangulares superiores, ¿sí? Que una matriz triangular superior solo tiene sentido si tengo los índices de las filas y columnas ordenados. Entonces, este de acá es la subálgebra generada por las matrices elementales que son triangulares superiores. O sea, así. Y distintos órdenes totales me van a inducir distintas subálgebras de Borel. ¿Sí? Y si alguno sabe un poco más de teoría de Lie, esta es la primera gran diferencia con el caso de dimensión finita. Para GLN, todas las álgebras de Borel son conjugadas entre sí, porque todos los órdenes totales de los números del 1 al n son conjugados entre sí. ¿Sí? Tienen todos el mismo tipo de orden. En cambio, este conjunto I yo lo puedo ordenar de muchas maneras. Lo puedo ordenar como los números naturales, o como los enteros negativos, o como los racionales, o le puedo poner muchos tipos de orden distintos y eso me va a dar un montón de subálgebras de Borel distintas que tienen un montón de propiedades distintas. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los primeros indicios de que la teoría de representaciones de Hella infinito es más complicada que la de GLN. Bueno, entonces, esta es la introducción a la parte estructural, digamos, del álgebra. Bueno, entonces, Pablo, sí, una, cuando vos definís su álgebra de Borel, siempre lo haces en términos de un orden, o sea, no es que hay una cosa axiomática para definirla, porque Cartán era una que es conmutativa y es maximal, ¿no? claro. Eso sí lo puedes hacer. ¿Hay algo parecido para Borel? Sí, hay una caracterización axiomática para las subálgebras de Borel, que es que su propio conmutador es lo que se llama localmente nilpotente. ¿Sí? Ah, Que es como hay toda una definición axiomática. No me quiero meter en eso, porque la teoría de no, no. subálgebras de Borel de Hell infinito es súper, súper, súper complicada y no están no me acuerdo si están totalmente clasificadas, pero si lo están, es delicado, digamos. Lo único que estoy diciendo es que si tengo un orden total,
a partir de ese orden total puedo producir algo que merece llamarse subálgebra de Borel. De Sí, hecho, sí. la subálgebra de Cartán tampoco es única en este caso. Yo medio que hice trampa, hice algo como empecé fijando una base, digamos, que es este conjunto infinito. Porque si vos buscas todas las subálgebras conmutativas maximales, no me acuerdo qué más le tenés que pedir a una subálgebra de Cartán, no son todas conjugadas a este. ¿Sí? Entonces, toda la teoría de subálgebras de Cartán y subálgebras de Borel de Hell infinito es súper complicada. Estoy barriendo esas complicaciones abajo de la alfombra y estoy diciendo, esta es mi subálgebra de Cartán y esta es mi subálgebra de Borel. Sí, sí, sí. Está perfecto. Bien. Está, gracias. Bueno, entonces, quiero dar algunos ejemplos de representaciones de esta álgebra. Bueno, entonces, primero hay una representación que es la que es la representación natural, ¿sí? Que sería como la equivalente el análogo a los vectores columna. ¿Sí? Tiene una base que está generada por los mismos índices de las filas y columnas y la acción está dada por la misma acción que uno tiene en dimensión finita. Si L e I son iguales, esto es EK. Y si no, eso. ¿Sí? Este es un análogo. Esta es la representación natural. Y es el análogo a la representación C-align. ¿Sí? Esta es una representación de peso en el mismo sentido que en el mismo sentido que de dimensión finita, que la subálgebra de Cartán actúa de manera diagonal acá adentro. Y los pesos son los duales de la base esa que fijé del álgebra de Cartán. ¿Sí? Acá epsilon i de un EJJ. ¿Sí? Y ahora, si queremos preguntar si esta es una representación de peso máximo, como lo eran las representaciones simples de GLN, acá es donde nos encontramos con el primer problema. Porque en el caso GLN, una representación de peso máximo lo era para cualquier Borel. ¿Sí? Una representación de dimensión finita es de peso máximo para cualquier Borel. Esta representación no, esta a veces es de peso máximo y a veces no, dependiendo de la subálgebra de Borel que uno elija. Entonces, B es de peso máximo si solo si el orden que elegí tiene mínimo, que voy a llamar 1. Y en ese caso, B es la representación de peso máximo epsilon. En una representación, que es la representación connatural, que es una subrepresentación de la representación dual de la representación natural, que está generada por la base dual. ¿Sí? Este, esta es de peso máximo, esta es como una representación dual, ¿sí? Si la otra es el análogo de la representación en vectores columna, este es el análogo de la representación en vectores fila, ¿sí? Que es el dual de la representación en vectores columna. Este, y este es de peso máximo, sí, solo si el orden que estoy mirando arriba de mi conjunto tiene máximo, y al máximo confusamente lo voy a llamar -1, ¿sí? Y en ese caso, B dual es la representación de peso máximo -1.
¿Sí? El menos uno es una convención un poco como la que usan los programadores, que cuando tienen una lista, ¿sí? El primer elemento de la lista está indexado por cero en realidad, pero bueno, la indexamos por uno, y el último elemento de la lista está indexado por menos uno. ¿Sí? Entonces lo que estoy imaginando es que mi lista de índices i obedece esa regla, ¿sí? El primer elemento está indexado por uno, por 2, por 3, y si quiero indexar elementos del final para atrás, lo indexo con números negativos. Bueno, entonces, así como en el caso de dimensión finita, a partir de estas representaciones uno se puede construir sus potencias simétricas o sus potencias exteriores. Eh, y estas otra vez tienen esa maravillosa cualidad de ser weight multiplicity free. Una observación que quiero hacer es que G infinito no tiene representaciones de dimensión finita interesantes. ¿Sí? Las representaciones de dimensión finita son todas suma directa de representaciones de dimensión uno, que son todas aburridas. Entonces, no es interesante concentrarse en las representaciones de dimensión finita. Bueno, otra representación que uno puede mirar de esta álgebra de Lie es la representación adjunta. ¿Sí? O sea, G infinito actuando sobre sí mismo por el corchete. Esta representación es isomorfa a este producto tensorial. Perdón. ¿Sí? Esto es lo mismo que en dimensión finita, GLN es isomorfo a la representación natural por su dual. ¿Sí? Y en este caso uno tiene una sucesión exacta corta, que es lo siguiente. Acuérdense que los elementos del primer factor son cosas del dual. ¿Sí? Este B estrella abajo vive adentro del dual. Entonces tengo una función evaluación que va de acá, la función la voy a llamar traza, que va de acá a los complejos. ¿Sí? Y el núcleo es exactamente el subespacio de las matrices de traza nula, que es lo que llamamos SL infinito. Esta sucesión es exacta, pero no se parte. ¿Sí? No se parte básicamente porque cuando en dimensión finita el análogo de esta sucesión exacta corta se parte, es porque mandamos la unidad de los complejos en algún múltiplo de la identidad. Y la identidad no aparece en G infinito. ¿Sí? Entonces esta sucesión exacta corta no se parte. Y eso ya les debería decir que la regla de Pieri es más complicada para GL infinito que para GLN. Porque esto de acá es un producto tensorial de dos representaciones, una de las cuales es weight multiplicity free. ¿Sí? De hecho, las dos lo son, pero... Entonces, seguro que este producto tensorial en general no es semisimple. ¿Sí? Bueno, entonces eh, necesitamos cambiar bastante de los ingredientes de la regla de Pieri, porque semisimples no van a ser los módulos que obtenga. Y tampoco puede ser una regla sobre tensorizar representaciones de dimensión finita, porque les acabo de decir que las representaciones de dimensión finita son todas aburridas. ¿Sí? Entonces, necesito una nueva categoría dentro de la cual moverme. ¿Sí? Preferentemente una categoría que contenga a las representaciones natural, a su dual y a todas sus potencias simétricas y exteriores. ¿Sí? Para poder tener una regla de Pieri ahí adentro. Bueno, entonces voy a definir una familia de módulos, una categoría de módulos donde tiene sentido buscar una regla de Peele. Bueno, entonces un GL infinito módulo.
M es integrable si cada vez que me dan un elementito de G al infinito y un vector de la representación, miro el espacio generado por el vector, por su imagen por E, por su imagen por E al cuadrado, y así, este espacio es de dimensión finita. ¿Sí? Y esto se llama integrable porque si agarro cualquier subálgebra de dimensión finita, cualquier subálgebra de Lie de dimensión finita, la acción de esa subálgebra de Lie se integra a una acción del grupo de Lie. ¿Sí? Entonces este módulo es como, tiene una acción por grupos de Lie de dimensión finita. ¿Sí? Es como que es localmente un módulo sobre un grupo. Esta es una condición re estándar. Se estudian módulos integrables sobre álgebras de Lie en muchos contextos. ¿Sí? Entonces no es que se inventó para este contexto en particular. Eh, la categoría de módulos integrables de G infinito es salvaje, pero salvaje con ganas. Pero conocemos algunos objetos simples. ¿Sí? Entonces, eh, supongamos que me dan un peso, ¿sí? Un elemento en el dual, que lo voy a pensar así, ¿sí? Lo voy a pensar como una combinación lineal infinita de epsilon is. Esto tiene sentido porque cuando lo evalúo en alguna matriz diagonal, esto tiene sentido, por más que la suma sea infinita. Y supongamos que cada uno de estos es un número entero, ¿sí? Entonces, existe un módulo simple que voy a llamar L lambda, simple e integrable, que es que tiene peso máximo lambda para cualquier orden que cumpla la siguiente condición. ¿Sí? Entonces es como medio raro, lo estoy haciendo al revés. En lugar de tener de entrada una subálgebra de Borel, que total no importa cuál es, y decir, bueno, estos son los pesos dominantes, estoy agarrando un peso en particular y estoy diciendo, si tengo una subálgebra de Borel para la cual este peso es dominante, o sea, para la cual satisface esta condición de acá, me puedo construir un módulo de peso máximo con ese peso máximo. Y en realidad no importa qué subálgebra de Borel me agarre. ¿Sí? Para todas las subálgebras de Borel voy a conseguir exactamente el mismo módulo. ¿Sí? Entonces, esto básicamente lo que está diciendo es que todos los pesos con coordenadas enteras son el peso máximo de algún modo. Y esto da una familia enorme de módulos integrables simples. ¿Son todos? No son todos, pero ni por asomo. Está muy, muy lejos de ser todo. Pero bueno, son algunos. ¿Sí? Entonces voy a decir que un módulo simple es de peso máximo si es de este estilo, si es de peso máximo para alguna subálgebra de Borel. Bueno, teorema, regla de Pieri para G infinito. Sean L y F módulos sobre G infinito. eh, integrables simples, integrables
y de peso máximo. Acuérdense que peso máximo quiere decir que para L existe alguna subálgebra de Borel que la hace de peso máximo y para F existe alguna otra subálgebra de Borel que sea de peso máximo, pero por ahí no existe un álgebra que los haga de peso máximo a los dos. Sí, eso puede pasar. Puede ser que sean completamente incompatibles las subálgebras de Borel necesarias. Este, y supongamos que F es weight multiplicity free. ¿Sí? Cada componente de peso de F tiene dimensión 1. Y ahora quiero decir qué pasa cuando tensorizo estas dos cosas. Entonces, primero hay un conjunto de Pieri. ¿Sí? Entonces, existe un conjunto, igual que antes, que me va a decir quiénes son los simples que aparecen en la descomposición. Eh, y un orden total, acá, tal es que pasa lo siguiente. Primero, todo subcociente simple de este producto tensorial es isomorfo a un módulo de la forma lambda más mu con mu en Pieri. ¿Sí? Si yo supiese que mi categoría es semisimple, esto me devolvería el resultado anterior. ¿Sí? La regla de Pieri anterior es este enunciado más la semisimplicidad. Pero mi categoría no es semisimple. ¿Sí? Entonces, bueno, y además esto, en realidad no, esto, perdón, esto solo me dice que los simples tienen esta pinta, pero este no es el resultado de multiplicity free. ¿Sí? Esto todavía no me dice que estos simples aparezcan, que la clase de isotopía sea única. Y eso es difícil de decir cuando el módulo no es semisimple. ¿Sí? Cuando el módulo es semisimple, uno dice, bueno, ¿cuántas copias de este simple encuentro acá adentro? Bueno, una. Acá no, porque los simples no aparecen como submódulos, aparecen como subcocientes. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar alguna forma de decir que la multiplicidad es uno, que es un poco más complicado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Si me dan una filtración de Jordan-Helder, ahora explico un poco más qué pasa acá. Entonces, cada vez que tomo un cociente de dos módulos consecutivos en mi filtración, esto es isomorfo a uno de estos y la correspondencia que le asigna a cada capa el elementito Pieri, ¿sí? El pesito que tengo que elegir en este conjunto de Pieri, es inyectivo. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que yo tengo una filtración de mi módulo y me fijo los sucesivos cocientes simples, cada simple puede aparecer exactamente una vez. ¿Sí? Eso es como una generalización de la filtración de Jordan-Helder. ¿Sí? El problema con estos módulos es que estas filtraciones no son finitas. ¿Sí? El teorema de Jordan-Helder dice que si yo tengo un módulo de longitud finita, entonces en cualquiera de estas filtraciones aparecen siempre los mismos simples en eventualmente algún otro orden. Acá lo que esto está diciendo es, si yo tengo una filtración en la que todas las capas son simples, entonces los simples salen de la lista anterior, de la lista que me da el conjunto de Pieri, y
Cada simple aparece a lo sumo una vez. No hay dos capas que sean isomorfas. Pero esto no me está diciendo que en todas las filtraciones de Jordan-Helder voy a tener la misma lista de simples. ¿Sí? Algo re molesto sobre estos módulos es que a veces las filtraciones de Jordan-Helder son incompletas. No siempre aparecen todos los módulos. ¿Sí? Entonces necesito agregar un tercer punto que dice, existe una filtración de una cadena de Jordan-Helder tal que esta asignación es biyectiva. O sea, hay por lo menos una filtración de mi módulo en la cual todos los simples que corresponden van a aparecer. ¿Sí? ¿Y en esta Bueno, filtración aparecen en un orden particular? O sea, claro, necesito que aparezcan en algún orden particular. Ahora voy a hacer unos cuantos ejemplos para que se entienda bien cómo funciona esto. Entonces, un par de aclaraciones. Este conjunto de Pieri, si mi representación F es una potencia simétrica o una potencia exterior, es exactamente igual, la definición es exactamente la misma que en el caso de dimensión finita. ¿Sí? Eso es muy copado. Esa regla combinatoria sigue siendo exactamente la misma. El problema es que en este caso hay más de estos módulos. ¿Sí? Hay más módulos que son weight multiplicity free. Si alguien sabe lo que es un módulo de Fock, un espacio de Fock es un cierto espacio vectorial que les encanta estudiar a los físicos. Bueno, el espacio de Fock tiene una cantidad no numerable de estructuras de GL infinito módulo. Y cada una de esas es una representación weight multiplicity free. Y para cada una de esas tenemos una regla de Pieri. No me voy a meter en más detalles que en eso, pero sepan que esta regla se aplica para muchos más eh, casos, y en esos casos la complejidad estalla. ¿Sí? Yo me voy a restringir a esos ejemplos de potencias simétricas o exteriores y quizás inclusive solo a la representación natural, porque ya ese caso es bastante complicado, pero sepámoslo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Y 15, 20 minutos, quizás. Ok, bueno, not bad. Not great, not terrible, como decían los técnicos de Chernóbil. Bueno, ejemplos de este resultado. Pues mis ejemplos voy a tomar la representación natural nada más, ¿sí? Porque la representación natural ya genera una cantidad de problemas enormes. Bueno, empecemos despacio. Empecemos con que nuestra representación, la otra representación es la representación dual, ¿sí? Bueno, entonces el teorema dice que les tengo que dar un orden, ¿sí? Una subálgebra de Borel que haga de peso máximo a todos los subcocientes simples y un conjunto de Pieri, ¿sí? Entonces, en este caso, el orden que le tengo que poner a mi conjunto de índices es el siguiente orden. Es un orden que empieza como los enteros positivos y termina como los enteros negativos. ¿Sí? Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va hasta el infinito y después vuelve y hacia el final termina en -3, -2, -1. ¿Sí? Y en este caso, mi representación es la representación de peso máximo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, infinitos ceros y solo al final hay un -1. ¿Sí? Y el conjunto de Pieri tiene que ser el conjunto de pesos que están en el soporte de la representación V, o sea, de los epsilon i's,
que cuando se lo sumo a este peso dominante 0 infinito menos uno vuelve a quedar dominante. ¿Sí? De esos hay dos, epsilon uno y epsilon menos uno. ¿Sí? Porque fíjense que de cuántas maneras yo le puedo agregar un uno a esta sucesión para que quede decreciente. Le puedo sumar un uno al principio y entonces uno 0, 0, 0, 0, menos uno. O le puedo sumar un uno al final y me queda 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y si meto un uno en el medio en cualquier otro lugar, ya no me queda decreciente. ¿Sí? Bueno, y entonces cuando hago este producto tensorial, lo que obtengo es, bueno, eh, primero que todo, abajo de todo, de este módulo, en su zócalo, voy a encontrar, fíjense que este conjunto de Pieri viene ordenado. ¿Sí? Hereda un orden del orden total del conjunto I. Eso hace que abajo de todo tenga la representación de peso máximo 1, 0, infinitos ceros, menos uno. Y arriba de todo tenga la representación que tiene infinitos ceros. Esta de acá abajo es el infinito. Esta de acá arriba es la representación trivial. Y este resultado es el que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Que hay una sucesión exacta corta en la que SL infinito se mete acá adentro y es el núcleo de la traza que se mapea en los complejos. ¿Sí? Este caso particular recupera ese resultado que ya habíamos visto. Bueno. Segundo ejemplo, voy a elegir un módulo simple integrable un poco raro. ¿Sí? Primero les voy a decir cuál es el orden. ¿Sí? El orden van a ser los números negativos. ¿Sí? Entonces, el peso máximo, el lambda, va a venir dado por una suma de números negativos, de pesos así. ¿Sí? Esto lo pueden pensar, si quieren, como una sucesión de la siguiente pinta. 1, 2, 3, 4, 5, que no tiene primer elemento. ¿Sí? Termina en algún lado, pero no empieza nunca. Este peso es, si ustedes agarran cualquier n finito y le calculan a GLN de C, la suma de todas sus raíces simples, que eso es algo que aparece una y otra vez en la teoría de representaciones de álgebras de Lie, lo que obtienen es esto, ¿sí? Obtienen una versión finita de este numerito, de este peso. O sea, este es como un peso que es súper importante en la teoría de representaciones. Y observación, en este caso f no es de peso máximo. ¿Sí? Para este orden f no es de peso máximo. ¿Se acuerdan que la representación natural para tener un peso máximo necesita que el orden tenga un primer elemento? Este orden no tiene primer elemento, así que f no es de peso máximo. Y aún así, el L y todos los subcocientes simples del producto tensorial sí son de peso máximo para este álgebra. El conjunto de Pieri en este caso es todo el soporte. ¿Sí? Porque si ustedes le suman 1 a cualquiera de estos lugares, esta sucesión sigue siendo decreciente. ¿Sí? Si ustedes le suman 1 acá, por ejemplo, van a tener un 5 y esta es una sucesión decreciente. Entonces, le puedo sumar 1 en cualquier lugar. Bueno, y acá es donde se va a ver cómo me construyo esta filtración que tenía acá, cómo me la construyo en general. ¿Sí?
Entonces, una observación que uno puede hacer es que este módulo, el producto tensorial de los dos, está generado como GL infinito módulo por el producto tensorial de el vector de peso máximo de L y el último de los vectores de la base de mi representación natural. Y esto contiene estrictamente el módulo generado por el siguiente vector, que contiene estrictamente el módulo generado por el siguiente. Y así. Esto me define una filtración decreciente que tiene intersección nula. ¿Sí? La intersección de todos estos no es vacía, es cero. Y cada uno de los cocientes en realidad los voy a indexar por números negativos. Ahí está. Cada cociente es isomorfo a el simple que no quiere encontrar. Esta es la filtración de Jordan-Helder que promete el teorema. ¿Sí? Acá aparecieron todos los simples que tienen que aparecer y aparecen exactamente una vez. Y en todos los casos la filtración se construye exactamente igual. La única diferencia es que a veces uno se tiene, estas contenciones no son estrictas, entonces uno las tira. ¿Sí? A veces, dependiendo de qué pinta tiene este peso, si yo acá, por ejemplo, hubiese puesto 1, 1, 1, 1, 1, ya no podía sumar un 1 acá, ni acá, ni acá, ni acá. Este era el primer lugar en el que podía poner un 1. Entonces, todas estas primeras contenciones no iban a ser estrictas hasta que llegué a este lugar y recién ahí iba a empezar mi filtración. ¿Sí? Eso es básicamente el rol que cumple este conjunto de acá. El conjunto de ahí me dice en qué pasos la filtración pega un salto. Entonces me quedo solamente con las capas que corresponden a esos pasos. Bueno, observación, este módulo tampoco es semisimple. ¿Sí? Es más que no semisimple. ¿Sí? Entonces quiero hacer la siguiente observación. M no es semisimple, pero tiene la siguiente cualidad. Si me dan un submódulo no trivial, ¿sí? O sea que no es ni nulo ni todo M, el cociente sí lo es. ¿Ok? Es un módulo que no es semisimple, pero cualquier cociente no trivial sí lo es. ¿Por qué? Porque básicamente al tomar un cociente no trivial, eso va a contener alguno de estos vectores. Eso, uy, ¿qué pasó? Eso lo que hace es básicamente cortar este peso en algún punto y a partir de ahí lo que obtengo es una situación que es básicamente la misma que en dimensión finita. Y eso hace que cualquier cociente de este módulo sea semisimple. ¿Sí? A pesar de eso, este módulo no solo no es semisimple, es lo que se llama uniforme. Un módulo uniforme, M es uniforme, si me dan dos submódulos no triviales, entonces su intersección también es no trivial. ¿Sí? Eso quiere decir que está muy lejos de... no es, o sea, seguro que no es indescomponible, no es la suma directa de dos cosas. Está como en el extremo opuesto de la semisimplicidad.
¿Sí? Dos submódulos cualesquiera se intersecan de manera no nula. ¿Sí? Cuando un módulo es semisimple, todo módulo tiene un complemento, entonces siempre puedo encontrar otro submódulo que no lo interseque, que lo interseque solo trivialmente. Módulo uniforme es algo que está en el otro extremo. ¿Sí? Este, este módulo tiene un montón de propiedades interesantes, ¿sí? Por ejemplo, su radical es nulo, tiene radical nulo, y sin embargo, cuando lo cociento por su radical no es semisimple. Cuando uno trabaja en situaciones de largo finito, con categorías de álgebras de dimensión finita o inclusive neterianas o artinianas, en general cocientar por el radical produce un módulo semisimple, pero en este caso no. Este módulo no es semisimple módulo subradical. Tiene un montón de propiedades así muy raras que cada vez que lo escarbas un poquito decís, este módulo no puede portarse tan mal. Pero bueno, les voy a dar un último ejemplo y después quiero pasar a charlar un poco sobre ese tema de la semisimplicidad. Imagínense que tienen ahora este peso máximo, ¿sí? Que lo pueden pensar como un peso así. Este es otro análogo infinito de ese peso de la semisuma de las raíces simples, ¿sí? Esta es otra variante de esa misma idea. En este caso, el orden es el de los números naturales, ¿sí? El tipo de orden de n del conjunto de índices es simplemente el de los números naturales. El conjunto de Pieri es otra vez todo el soporte del módulo natural. La filtración otra vez está dada de la misma manera. Pero esta vez es una filtración creciente, ¿sí? Tiene el tipo de orden, es el mismo que el del conjunto de índices. Entonces esto es M1 contenido dentro de M2 contenido dentro de M3 y así. El cociente que me interesa me da exactamente el módulo que yo quiero. Entonces esta es la filtración de Jordan-Helder para la representación. Pero esta representación es semisimple, ¿sí? Entonces, mi representación puede ser indescomponible, más aún uniforme o puede quedar semisimple, ¿sí? El comportamiento varía un montón. Y este es como el caso más sencillo de todos, ¿sí? Este caso es muy sencillo por dos motivos. Porque básicamente el orden este es bonito, ¿sí? Es un orden que tiene primer elemento, es creciente y qué sé yo. Y después porque ningún valor aparece repetido infinitas veces. ¿Sí? Esa es la clase de cosa que determina si mi módulo es semisimple, no es semisimple, etc. Bueno, entonces después de ver estos ejemplos, uno no se puede quedar satisfecho con el teorema que enuncié recién. Porque, porque falta mucha información, porque uno tiene que preguntarse cuándo estos módulos son simples o semisimples, o qué ordena este comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos? Sí, si necesitas extenderte a 10, Ok. podemos. Entonces, lo que quiero hacer ahora para terminar es contarles cómo uno se da cuenta, sin chequear todos los detalles de qué pasa dentro del módulo, cómo me puedo dar cuenta de entrada si el módulo es simple, semisimple, largo, corto, complicado, etc. Entonces,
para esto tengo que definir un par de conjuntos. ¿Sí? Entonces, defino una relación de equivalencia en I. Voy a decir que dos elementitos están relacionados si y solo si los correspondientes valores, o sea, perdón, fijo lambda y define una relación de equivalencia acá que es esta de acá. ¿Sí? Y llamo J a las clases de equivalencia de acá. Y a esto le pongo el orden que J es menor que J', sí, solo sí. Fíjense que está bien definido el valor de lambda arriba de una clase de equivalencia. ¿Sí? Justamente, las clases de equivalencia son los conjuntos de nivel de lambda. Adentro de una clase de equivalencia el valor de lambda es constante, es la definición de la clase de equivalencia. Entonces, sí, solo si lambda j es mayor que lambda j'. O sea, este es el mínimo lugar en el que puedo chequear si lambda es dominante o no. Ese es un poco el espíritu. Entonces, ese es el conjunto J. ¿Sí? Y ahora voy a definir un segundo conjunto. Entonces, tenemos una función que vuelve de J a I, ¿sí? Que lo que hace es a cada J, bueno, cada J es una clase de equivalencia de I, ¿sí? Es un conjunto de elementitos de I. Y el I viene con un orden que es el que me promete el teorema anterior, ¿sí? El que dice que todos los subcocientes van a ser de peso máximo respecto de la Borel de ese orden. Hay un orden que prometía el teorema que enuncié recién. Bueno, ese orden, no lo dije en su momento, pero ese orden me garantiza que existe el mínimo de cada clase. ¿Sí? Ese es el secreto que tiene ese orden. Eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que asegurarse de que cada una de estas clases de equivalencia tenga un mínimo. Bueno, y ahora voy a definir una segunda relación de equivalencia, que la voy a llamar infinito, que voy a decir que dos elementos están relacionados si y solo si el intervalo que va de acá a acá, ¿sí? O sea, el conjunto, este intervalo que es un intervalo en el conjunto totalmente ordenado I, es finito. Bueno, esto es medio difícil de digerir, así que hagamos unos ejemplos antes de seguir, ¿sí? Entonces, ejemplos. Imagínense que mi peso es este de acá, ¿sí? El que habíamos visto recién. 0, -1, -2, -3. Bueno, entonces J, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplastar el dominio, tengo que identificar dos puntos del dominio en los que lambda valga lo mismo, ¿sí? Bueno, pero lambda nunca repite su valor. Entonces J es simplemente el mismo conjunto original. Y el J infinito, lo que tengo que hacer es, tengo que agarrar dos elementitos de J, o sea, dos elementitos de I, y chequear si la distancia entre ellos es infinita o no. ¿Sí? Pero acá no hay dos posiciones a distancia infinita. ¿Sí? Todas las posiciones están a distancia finita entre sí. Entonces, en este caso, J infinito tiene solamente un elemento. Ahora imagínense que mi lambda tiene la siguiente pinta. Es 3, 2, 2, infinitos ceros, -1, -2.
¿Sí? Acá fíjense que el orden es este orden que yo había dicho, el de las posiciones empiezan indexadas por los positivos y terminan por los negativos. Bueno, las clases de equivalencia de J son estas, estas, esta y esta. ¿Sí? Entonces, J consiste de la clase de equivalencia de la primera posición, que es solo esa misma, eh, la de la segunda posición, que contiene al 2 y al 3, la de la cuarta posición, que fíjense que también es la de la posición -3, ¿sí? Porque todas esas posiciones, ahí en el medio, lambda tiene un 0 ahí. Y después vienen la posición -2 y la posición -1. ¿Sí? Entonces, como la imagen de lambda es, perdón, estoy poniendo los órdenes al revés, siempre me confundo con esto. Eh, como la, como la imagen del lambda es finita, ¿sí? Como lambda toma finitos valores distintos, el j es finito. Y ahora el j infinito es, bueno, de esta posición a esta posición no hay infinitos números, ¿verdad? No hay infinitas posiciones. Y de esta posición a la primera posición acá no hay infinitas posiciones. La distancia entre los primeros elementos es toda finita. Entonces, todo esto, todos estos elementos de acá, forman una clase de j infinito. Y la otra clase está formada por estos de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente j infinito tiene dos elementos. Bueno, entonces, lo que va a controlar si mi representación es simple, semisimple o lo que sea, es un poco la interrelación entre estos dos conjuntos. ¿Sí? No es tanto cuán complicado sea J o cuán complicado sea J infinito, sino cuánto colapsa J cuando paso a J infinito. ¿Sí? Ese es un poco el espíritu de lo que va a pasar, pero es medio complicado de decir, así que ahora lo voy a decir en forma de un teorema. Teorema. Existe una filtración que la llamamos CDM, ¿sí? Que está indexada por un cierto conjunto que llamo D infinito, que no es la misma que antes, ¿sí? No es la filtración de donde aparecen todos los simples, ¿sí? La C de la filtración es por coarse, es una filtración gruesa, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, está definida para todos los M's, ¿sí? Y está indexada por un cierto conjunto que no es el J infinito, pero se le parece, ¿sí? Donde D infinito es, perdón, quiero decir esto, tiene mínimo o máximo o es finito o tiene cardinal uno, sí, solo si lo mismo vale para J infinito. Sí, o sea, es una filtración cuyo comportamiento está muy controlado por J infinito, con las siguientes propiedades.
Entonces, ¿qué pasa con esta filtración? Depende fuertemente de si J y J infinito tienen o no mínimo y máximo. ¿Sí? Entonces, les voy a contar qué pasa en algunos de los casos. ¿Sí? Entonces, el caso más lindo de todos es cuando J infinito tiene tanto mínimo como máximo y J tiene mínimo. ¿Sí? Medio que J tenga máximo es algo que no me calienta mucho. En este caso, que es el más lindo de todos, la filtración esta, la que armé de entrada, coincide con la filtración de Zócalo de la representación, coincide con la filtración radical, ¿sí? La filtración Zócalo y radical son dos filtraciones medio canónicas que tienen los módulos, siempre que tengan largo finito. Bueno, en particular este módulo tiene largo finito en ese caso. ¿Sí? En estos dos casos el módulo tiene largo finito, tiene una filtración de Zócalo, tiene una filtración radical, las dos coinciden. El módulo es indescomponible si, solo si J infinito tiene al menos dos elementos y es semisimple en cualquier otro caso. ¿Sí? Entonces, básicamente en este caso el módulo es de largo finito y se porta como los mejores módulos de largo finito. ¿Sí? Todas sus filtraciones son extremadamente, es lo que se llama rígido. Cuando la filtración de Zócalo y la filtración radical coinciden, se dice que el módulo es rígido. Básicamente, los submódulos simples vienen ordenados de una manera extremadamente rígida que no se pueden mover. ¿Sí? Entonces, este módulo tiene una estructura muy, muy rígida en este caso. ¿Sí? Es de lo mejor que uno se puede imaginar. Ahora, si J infinito y J tienen los dos mínimo y ninguno tiene máximo, todavía tenemos una situación linda, que es que el módulo va a tener zócalo, ¿sí? O sea, va a tener submódulos simples. Y la filtración, chau Javi, la filtración esta, la que construí, la que les promete el teorema que existe, coincide con la filtración de zócalo, ¿sí? Su primera capa es el zócalo del módulo. Cuando cociento por esa capa, obtengo, la siguiente capa es el zócalo de lo siguiente. Y así, pero este módulo es de largo infinito. ¿Sí? No lo puedo construir con finitas capas semisimples. Es una extensión infinita de los simples que lo componen. Y el módulo es indescomponible. Y la manera en la que sé que es indescomponible es porque conozco todos los links que hay entre los simples en la filtración de Zócalo. Todos. Entiendo perfectamente la filtración de Zócalo, entiendo cómo cambia si muevo un simple para un lado o para el otro. Todo. Esos son los casos más lindos. La situación se complica un poco. Uy, perdón que lo estoy moviendo. La situación se complica un poco cuando J infinito tiene mínimo y J no lo tiene. ¿Sí? Cuando J infinito tiene mínimo y J no lo tiene, hay, aparece este problema de que M es uniforme, de que cualquier par de submódulos no triviales tiene intersección no trivial. Y eso hace que esta filtración, que, que es bastante canónica en algún sentido, no pueda tener capas semisimples. ¿Sí? Arruina la semisimplicidad de las capas de la filtración. Eh, y la arruina básicamente en el fondo de la filtración. ¿Sí? La filtración les dije, como J infinito tiene un mínimo, mi filtración va a tener un mínimo. Y esa capa que está ahí al principio de todo no puede ser semisimple. En ciertos casos buenos, todavía es cierto que esta es la filtración radical del módulo. ¿Sí? Cuando J infinito tiene un máximo, entonces mi filtración empieza en algún lado, y a ese algo le puedo tomar radical, y a eso le puedo tomar radical, y a eso le puedo tomar radical, y eso me da la filtración que me promete el teorema.
El problema es que al final llego a una capa que no es semisimple. ¿Sí? Ese es el segundo ejemplo que vimos. La peor de todas las situaciones es esta de acá. En esa situación, J no tiene ni máximo ni mínimo. O sea, piensen como que el lambda no tiene cota ni superior ni inferior. Pero mi J infinito, no, ¿cómo es? ¿Dónde estamos? Tiene mínimo y no tiene máximo. ¿Sí? Como no tiene máximo, no tengo un punto a partir del cual empezar a tomar radical. Entonces esta no puede ser la filtración radical. Y como no tiene mínimo, mi módulo no tiene una base, digamos, no tiene un punto a partir del cual empieza. El módulo no tiene zócalo. Este módulo es maximalmente malo desde ese aspecto, porque no tiene zócalo y su radical es todo el módulo. La filtración esta tiene muchas capas que no son semisimples, ¿sí? Otra vez las que están al fondo, digamos, son las que no son semisimples, pero de todas maneras uno puede probar que el módulo es uniforme. Y algo gracioso ocurre cuando ni J ni J infinito tienen mínimo. Como que de repente las cosas se arreglan en ese caso. Porque si bien es cierto que otra vez no hay zócalo, el radical puede funcionar mal o lo que quiera, esta filtración vuelve a tener capas semisimples. ¿Sí? Y quiero enfatizar que la filtración esta está definida independientemente de la situación. ¿Sí? Ustedes me dan un J y un J infinito y yo les digo cuál es la filtración de entrada. Y las propiedades de la filtración como que dependen de en cuál de estas situaciones estoy. En estos dos casos, lo que ocurre con la filtración esta es que es infinita para los dos lados, pero tiene una propiedad muy curiosa, que es que si yo me paro en un punto y tomo radical, obtengo la capa anterior de la filtración. Y si tomo radical de eso, obtengo la capa anterior de la filtración. Y si tomo radical, obtengo la capa anterior de la filtración. Y si cociento por ese punto, lo que viene después es el zócalo del cociente. Y si cociento por eso, lo que viene después es el zócalo del cociente. O sea, no hay chance de conseguir filtraciones radicales o filtraciones de zócalo en estos casos. Pero esta filtración que me promete el teorema se porta localmente como si fuera una filtración radical o de zócalo. Todos sus cocientes son semisimples. Conozco todos los links que hay entre los simples y el módulo es indescomponible otra vez. Entonces es como que de repente se arregló un poco la situación. La situación es maximalmente mala cuando J no tiene mínimo, pero J infinito sí. Si J infinito tiene mínimo, si simultáneamente tienen o los dos o los dos tienen mínimo o los dos no tienen mínimo, la situación es manejable. Esta esquina mala es donde ocurren cosas como que las multiplicidades de Jordan-Helder pueden no estar bien definidas. Puedes tener filtraciones de todo tipo que tiran cosas para afuera. Es el Higgs und Dragones, digamos. En las otras dos esquinas uno puede básicamente manejarse con herramientas bastante clásicas para entender estos módulos. Bueno, listo. Y los otros casos no son posibles, ¿no? Los otros casos no son posibles porque, por ejemplo, como J es un cociente de J infinito, si Claro. J tiene máximo, J infinito tiene que tener máximo. Sí, ¿No? Estoy colapsando el orden. Entonces, si hay un máximo en J, J infinito también tiene que tener máximo. sí. Bueno, Esta descomposición que hablaste pa, si vas a cerrar, cerrar tranquilo. sí, no, listo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Eh, Adelante, Hipólito. Eh, para que te mando las otras Che, perdón, me Rico. repasé con el tiempo, ¿no?
Un poco, quizás esa sería la sugerencia que yo te haría. No sé cómo están de tiempo allá, pero andar mirando en el medio, saber de antemano qué límite tienen. Es lo único que No, no, es destacaría. que era consciente de que me estaba pasando. Fui cortando cosas, de hecho. Ok. Bueno, entonces por ahí, no sé, ver Em, cómo condensarlo. Pero es lo único Sí, que haría. ok. Sí, perdón, me ibas a hacer una pregunta, Hipólito. no, sí, no, igual yo creo que también te pasaste por una cuestión de explicar muy bien todos los ejemplos. Como, o sea, diste mucho detalle ahí, digamos, que para un público más experto tal vez sea. No eh, sé cuánta gente hay experta en GL infinito, ¿eh? Porque saben de teoría de representaciones y de... Pero justo esto, ese es el tema. ¿A dónde hablas? Hablo en Suecia, en el seminario de Mazorchuk, ¿lo conoces a Walter? Sí, 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 en Uppsala. Sí. Y Bien. después en Edimburgo, en el seminario de Susan Sierra, de teoría de representaciones. Mm, Ahí está Susan Sierra, está David Jordan, que sí, sí, fue sí, a... claro. está Sí, sí, claro. no creo que venga Ian Gordon, pero está Ian Gordon. Está. Eh, 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 seguro que Cheretnik va, quiere venir a Mitchell. acá. Eh, Decile a Susan, no sé si ya se enteró o no, pero que Max Kaipel defendió su doctorado. Ah, Ella fue bueno. la que nos mandó a Civile, va, que le mandó a Civile a Max, que finalmente codirigí y yo también, que Ok, defendió la semana pasada. Mandarle ok, saludos le desde cuento aquí. y le mando saludos. Eh, eh, una cosa que te quería preguntar sobre la parte, o sea, sobre la esquina inferior derecha. Eh, Sí. o sea, parece mucho como si el módulo fuera uniserial de alguna manera, aunque ¿no? Sí, el tema es, ¿qué quiere decir que un módulo sea uniserial cuando no tiene zócalo? No, bueno, o sea, que de alguna manera que existe una única filtración posible de alguna manera, ¿no? Ok, lo que es cierto acá no es que tiene una única filtración simple, es que tiene una única filtración maximal con capas semisimples. ¿Sí? Que Ok, es otra, o sea, viste que la filtración de Zócalo es una sí, está bien, filtración con capas semisimples que es maximal en algún buen sentido. La sí, de claro, radical también, así que no es necesariamente única. está bien. Y lo que está No, pasando sí, acá sí, es sí. justamente Y eso, no que son por más que... simples las capas, ¿Cómo? y puede que no sean simples, sino Puede que no solamente sean semisimples. simples, pero van a ser semisimples. No, bueno, está. Y No, después, entonces lo claro, que dije cada yo capa está la puedes mal, medio ordenar como se te canta, porque es semisimple. claro. Pero si querés, esto lo que te está diciendo es que toda filtración con capas simples tiene que ser una reducción de esta, como un refinamiento de esta. Es como Claro. one Ah, filtration to rule them all. sí. Y aparte es como que vos podés definir de forma bastante concreta una altura, si querés, en estos objetos. Es que es lo que hago. Esto está definido porque hay una noción de altura Exacto, que básicamente es, por eso esta filtración está definida independientemente de todo. El J infinito está definido para poder definir la noción de altura. claro, Una vez que la claro, tenés, está definida la filtración, está definido qué capas tiene, está definido básicamente claro. todo. Está bien, está bien. Sí. Che, muy linda la charla, ¿verdad? Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, le agradecemos a Pablo una vez más. Gracias, Pablo.